Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast del PRI. Hoy tengo el enorme gusto de platicar con don Rubén Aguilar, consultor, profesor articulista, muy querido en el PRI, pero sobre todo experto en temas de seguridad. Don Rubén, bienvenido. Muchísimas gracias. Fíjese que esta semana y, para ser honestos, el sexenio que corre y el pasado, el tema de seguridad ha sido complejo a más no poder. Lo podemos ver en el día a día, en estados donde precisamente antes era tranquilo y hoy la seguridad se ha perdido. Y quisiera platicar con usted qué piensa, cómo ve lo que está ocurriendo y por qué está pasando esto desde su punto de vista. Un antecedente histórico muy rapidito para poder entender. Digamos, desde los años 60, mitad de los 60, se empezó a reducir el número de los crímenes o los asesinatos dolosos en una tendencia. Y todos los gobiernos... Fox lo recibe con 11 homicidios dolosos por 100,000 habitantes y termina en 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, el más bajo nivel en la historia moderna de México. Termina el gobierno del presidente Calderón con 16 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, sigue el presidente Peña y termina hacia 23, 24, y luego vuelve otro salto con esta estrategia de seguridad del presidente López Obrador, de abrazos, no balazos, no uso de la fuerza pública, porque la fuerza pública genera más violencia, y obliga entonces a una acción de disputa por el territorio brutalmente entre los carteles, porque ellos quieren vivir del privilegio de los abrazos en un estado que tú ya controlas y dominas. Fue una oferta del gobierno a los grupos criminales. Una oferta fantástica, crezcan, háganse del control del territorio, aquí no se les va a tocar. Pero como cada quien de ellos quería tener, a mí yo estoy en Chihuahua, yo estoy en Sinaloa, yo estoy en Sonora, y entonces si me ofertas eso, pues necesito controlar el territorio para vivir de ese privilegio, pero lo tengo que competir con otro o con otros. Y es donde crece esta violencia. Esas 200,000 muertes, 51,000 desaparecidos solo en el sexenio de López Obrador, con esa imbécil, criminal estrategia que es la entrega del país al crimen organizado, y pues entramos a una dimensión desconocida. Estamos ante un país en el que el gobierno ha institucionalizado la mentira como una forma, de gobierno. Y esta mentira creen que pueden crear un país fantástico, pero se topa la gente con la realidad cuando sale a la calle y se siente insegura, cuando ve noticias de lamentables asesinatos de funcionarios ahora en la Ciudad de México, cuando traemos 217,000 muertos con los gobiernos de Morena, y cuando vemos un país ensangrentado todos los días, pero sale un gobierno, sale la presidenta a decir, va reduciendo. ¿Cómo podemos vivir en un México en el de 1 de cada 3 metros cuadrados pertenecen al control del crimen organizado? Pues, es terrible y esa es la realidad objetiva, y entonces uno tendría que plantearse, primero, que la única estrategia que puede resolver el problema de la seguridad en México es que los gobiernos estatales, los gobernadores, con policías de élite de los gobiernos estatales, con planes de acción concertada con las policías municipales en la lógica de un mando único y en el marco de una estrategia multidimensional que vea la economía, que vea la cultura, pero cuyo líder es el gobernador o la gobernadora en turno. Si no, no lo vas a resolver nunca. Hoy, de hecho, publico un artículo, una entrevista con el general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, que fue subsecretario de la Defensa, y donde dice: también la acción del crimen organizado es responsabilidad de las policías locales y estatales, es responsabilidad de los gobiernos civiles y de las policías civiles, no de la Fuerza Armada. La única evidencia empírica, contundente, brutalmente exitosa, pues ha sido Rubén Moreira Valdés. Claro, en Coahuila es un gran ejemplo. En 2011 al 2017 gobernó, dijo, a ver, esta es mi responsabilidad, tengo que hacer una policía de fuerza, fuerte con una enorme capacidad armada, etcétera. Tengo que concertar con las policías estatales, voy a ayudar a las estatales donde no, a las municipales donde no tienen capacidad de acción, etcétera. Pero Rubén, que recibe el estado de Coahuila con 44 homicidios dolosos
por 100,000 habitantes, termina con 4 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, que lo convierte junto con Yucatán en los estados con menos homicidios dolosos en el país. ¿Por qué? Porque tuvo la voluntad política y porque se responsabilizó. Él no le echó la culpa a ver que lo resuelva la Secretaría de la Defensa. No lo va a resolver. La Secretaría de la Defensa puede ser muy útil como fuerza de apoyo, como apoyo a la acción estratégica a cargo de o el gobernador en turno. Entonces, ese sería, digamos, el segundo punto a tu pregunta. Y el tercer punto me parece un tema sumamente complicado, que tiene que ver con nuestra ciudadanía. ¿Cómo es posible que con estos niveles de violencia que dejó López Obrador, con la entrega del un tercio del territorio nacional al crimen organizado, con 51,000 desaparecidos, casi la mitad de todos los desaparecidos desde que empezaron a contarse en el año 1952, los desaparecidos ocurrieron en el gobierno de López Obrador, con 200,000 muertes, la gente votó por ellos. Votó por ellos cuando la presidenta dijo que iba a seguir la misma estrategia. Claro. Entonces la gente votó por 200,000 muertos, por 51,000 desaparecidos, por 10, 12 feminicidios, mujeres asesinadas al día, en una lógica de crecimiento también del feminicidio. Entonces, pues hay que tratar de entender, me parece que la oposición más que nadie está obligada a entender cómo funciona la conciencia de la ciudadanía, cómo ignora o se hace de un lado, a pesar de que está sufriendo, viviendo estas realidades en una quincena de estados de la República más que en otros, que en manos del crimen organizado, con niveles brutales de violencia, con control del comercio a través de la extorsión, con dueños de las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay que hacer una labor de conciencia y educación sobre la ciudadanía, que por un lado intenta, en lógica de sobrevivencia, negar la realidad. Hay una acción de negar la realidad. Cuando tú vives situaciones muy difíciles, pues es natural del ser humano negar. Sí, un bloqueo. Claramente lo bloqueas, te niegas a aceptar eso, y entonces cuando te dicen, no, es que hay tanto, te haces tonto, pero entonces, pues si al gobierno le resulta extraordinariamente rentable que la gente actúe así, que niegue su realidad de violencia, porque pues ellos son los productores de la violencia con su absurda estrategia de tratar de enfrentar el crimen y hacer la Guardia Nacional y quitar a la Policía Nacional, que se había hecho una cosa se centralizó la seguridad. Pero para mal. Claro, porque desarman al policía local que esté en el metro cuadrado, que pueda atender el la día a única día. solución es fortalecer a las policías estatales y municipales para en el territorio donde están enfrentar, punto. Entonces, pues al gobierno le conviene esta actitud de la ciudadanía de negar su propia realidad como para protegerse ella misma. Pues tú te vas a quedar a vivir en Culiacán, no tienes por dónde irte. Pero el gobierno campante, aprovechando esa negación del ciudadano. Y entonces, pues el reto no es para el gobierno. No. El reto es para la oposición. ¿Cómo empatas con la ciudadanía? ¿Cómo articulas una relación con la ciudadanía para explicarle cuál es la situación en la que está viviendo y además quién es el autor de esa situación, con su absurda, estúpida, irresponsable y criminal estrategia? Y aquí lo importante es justamente eso, no normalizar la violencia. Absoluto. No se puede vivir creyendo que salir a la calle con miedo es normal o que vengan a cobrarte el derecho de piso es normal. Y la ciudadanía, y me detengo en este punto porque los esfuerzos tienen que ser permanentes. La ciudadanía tiene que entender precisamente que hay un responsable de que las cosas no estén bien, y ese responsable es el gobierno, porque es el obligado a brindar seguridad. Cuando se vota por un gobierno, se vota por un proyecto que ya te lo cantaron, y como lo dice bien, se votó por 217,000 homicidios, se votó por una estrategia de abrazar criminales en vez de combatirlos. Y sí es cierto, el tema del combate al crimen organizado muchas veces es duro vivirlo, es difícil enfrentar esa realidad, pero es más difícil hacer como que esa realidad no existe y ver cómo crece el monstruo. Pero por lo menos puedo asegurar, y como otras muchas gentes, no soy yo, que hay 12, 14 gobernadoras
de Morena que llegaron ahí en una alianza con el crimen organizado. ¿Por qué no van a combatir el crimen organizado? Porque llegaron por el crimen organizado. Pero es muy probable que vamos a irnos dando cuenta solo a través de la acción del gobierno de Estados Unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo, como esto que estamos platicando ahora, yo pienso, el mundo de los partidos de la oposición, de las iglesias, de las universidades, de las escuelas, de los hombres de la cultura, del arte, de ir diciendo, vivimos en este país, esta es la realidad objetiva de este país, aunque no la queramos aceptar. Nos están engañando diciendo que se acabó la violencia y lo que tenemos que hacer es asumir nuestra propia realidad y en razón de ella, pues buscar cómo cambiamos esta realidad, y para cambiar esta realidad, pues hay que cambiar también a las autoridades que han planteado esta estrategia que nos tiene donde nos tiene. Don Rubén, ¿la paz es posible? La paz es absolutamente posible. Primero, la mayor responsabilidad del Estado y del gobierno que lo conduce es la paz. Esta es una condición del desarrollo de cualquier sociedad. La paz. Sin paz no hay desarrollo. Sin paz no hay solución de los problemas sociales. Sin paz no hay reducción de la pobreza. Sin paz no hay felicidad de una nación. No hay calidad de vida, no hay nada. La paz es la primera y sustantiva responsabilidad del Estado. Crear las condiciones en la paz para que se desarrolle la sociedad y en la sociedad los ciudadanos y las ciudadanas. Claro. Pero en la situación actual del país exige la voluntad política de asumir como reto fundamental la construcción de la paz. Y esta debería venir directo desde el poder del gobierno federal y la presidenta de la República. Pero si no es el caso, pues cada gobernador debería de asumir su responsabilidad, cada gobernadora, como lo hizo Rubén Moreira. Claro. Y el Rubén Moreira, el objetivo de esta estrategia multidimensional con 18 componentes era precisamente cómo conseguir la paz. El libro que escribimos juntos, Jaque Mate al Crimen Organizado, una estrategia multidimensional para la paz. Claro. Porque esa es tu responsabilidad de cada presidente municipal, de cada gobernador, de la presidenta de la República. La paz es su responsabilidad. Y la paz es posible con voluntad política y una estrategia adecuada que implica enfrentar objetivamente desde muchos ángulos, también el militar, al crimen organizado. Don Rubén, agradecerle que nos haya acompañado este día, platicar este tema tan importante y justo como lo dice, tenemos que ir compartiendo para que la gente entienda precisamente que esto está en las manos de todos. Que es una responsabilidad que nace también desde el voto a la hora de elegir, que es responsabilidad precisamente de los gobernadores asumir el papel que les toca y de la federación, obviamente, garantizar las condiciones de paz. Invitarle si quiere dar algún mensaje para que nos vean. No, yo pienso que todas y todos tenemos como en nuestra condición ciudadana tratar de entender en dónde vivimos y dónde estamos. Y ese es un derecho que tú tienes de conocer la verdad, pero también una responsabilidad tuya el buscarla y enfrentarla. Porque solo con la verdad podemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias, don Rubén. Nada. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven. Hablar de temas de seguridad es algo fundamental en este país. México es más grande que un mal gobierno con complicidad o con omisión ante lo que estamos viviendo. Hoy tenemos la responsabilidad todos, tú, yo, quienes estamos aquí, quienes caminamos todos los días en nuestras ciudades, quienes vivimos esta realidad en México. Este es un llamado desde el PRI, pero también como ciudadanos, a que no podemos dejar que el país se nos vaya de las manos. Tenemos que señalar, tenemos que decirlo, tenemos que exigir resultados. Esto es tarea de todos, porque México no le pertenece a un gobierno. México le pertenece a todos los mexicanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. PRI.